Hoy, en 678 Domingo, polémica editorial de La Nación niega el trabajo esclavo. La Nación, la editorial de hoy, se pone del lado de las empresas, ¿no? El título de la editorial de hoy de La Nación es muy gracioso. Dice, trabajo esclavo más mentiras intencionadas, ¿no? Como diciendo que estas denuncias, con imágenes que se ven, son mentiras. La Nación, editorial, director Bartolomé Mitre. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. Publicidad oficial. La Nación versus Ámbito. Zaguier debió retractarse. Ámbito.com. El diario La Nación se disculpa. El presidente de Sociedad Anónima La Nación, Julio Zaguier, se disculpó por medio de una carta dirigida al presidente de este medio, Orlando Viñati, por la nota publicada en ese matutino en la que se incurrió en inexactitudes referidas a la circulación y al alcance de este diario. Kirchneristas y reutemistas unidos en Santa Fe detrás del proyecto nacional. Página 12. Todos unidos triunfaremos. El kirchnerismo y los sectores cercanos a Reutemann y Obeid acordaron firmar un documento de apoyo al gobierno nacional y anunciaron la creación del Frente Electoral Santa Fe para Todos. Carlos Reutemann finalmente apoya al gobierno nacional. Alejandro Dolina engalanó Duro de Domar. Ya no es que nos cae mal a alguien, o ya no es que alguien usa carteras demasiado caras, sino que alguien ha hecho que el Estado protagonice el asunto y ha resuelto engrandecer el mercado interno y ha resuelto formar alianzas con América Latina y ha resuelto una política fortísima de derechos humanos y de justicia. Bueno, entonces las opiniones que nos van a separar ahora van a ser políticas. 678 Summer. El diario opositor Perfil intentó acorralar a un brillante Ricardo Darín. ¿Qué cosas son las que te gustan de este gobierno? Me parece extraordinario todo lo referido a los derechos humanos. Hay una vuelta al colegio provocada por actitudes efectivas que salieron del gobierno. ¿Y qué cosas críticas? No sé, estoy harto de la gente que menciona las cosas que no funcionan. No sé si es el momento para que yo me ponga a criticar ahora al gobierno. Tal vez nos llevaría una hora. Todas las voces, todas del mismo lado. Quiero agradecer muchísimo a todos los que trabajan en Aerolíneas Argentinas, a la gente de Aerolíneas Argentinas, ya que fui a Miami a entrevistar a Ricky Martin ida y vuelta en nuestra línea aérea y fue un lujo, un placer, la verdad, pese a lo que muchos pueden creer, una puntualidad exacta, valga esa especie de redundancia, y un servicio y un trato divino, la verdad. Gracias a toda la gente de Aerolíneas Argentinas por ese vuelo sin turbulencias ni arriba ni abajo, y seguramente nos volveremos a encontrar porque este año me parece que se viene con muchos viajes, así que siempre pensando en Aerolíneas Argentinas. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de noticiones. 1. Volvió TBR. Gran debut de Rago. ¡Pablo Rago! Muy buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Me siento, estoy bien sentado, me pusieron 2 almohadones. Yo tengo 2 almohadones. Sí, Uno acá adelante. Uno acá, sí. Vos nunca me llamás para mi cumpleaños, ahora que lo estamos... Ahora te lo digo, y no sos presidenta. Yo me derretí igual el día que estrenamos Belgrano y viene un tipo que yo no conocía con un teléfono y me dice, che, Cristina. Sí, yo estaba. Cristina. De Mercier. Cristina, claro. Él hizo de Belgrano, hizo de Moreno. Yo hice de Bartolomé Mitre. Vos, ¿qué hiciste? ¿Qué títulos tenés? Yo fui tecladista de No de Bordo.
¿Fuiste plomo de los Danger Force? Sí, Fui plomo de los Danger Force, sí señor. Tenés que buscarle alguno, tenés que buscarle Ahí te algo. anotaste un poroto conmigo. Tenés que buscarle una calle ancha. Morgado me discriminó, Morgado. Hacer las elecciones. Se empieza. Tenemos poquitas cosas, tenemos una norma de Pero hay Andro. bastante, ¿eh? No ves las cosas que pasan acá. No, sí, Es pasaban hermoso. cosas. Y varias cositas más. Chiquitines del tío, mírenlo. Creció el trabajo industrial. Tiempo argentino. La industria creó 35.000 empleos en 2010. Un informe oficial indicó que ya suman 5 los trimestres consecutivos con crecimiento de los puestos de trabajo fabriles. 3. La pulga la sigue rompiendo. La busca Messi. Encara Messi. Puede ser. ¡Messi! ¡Gol! Metió la pelota para Pedro. La mete. Está habilitado Villa. Sí. Va Messi. Sí. Va Messi. Va Messi. Va Messi. Gol. ¡Gol! Messi. Villa. Y el tercero. Tapó de Gea. Messi. Gol de Messi. Hablando de Roma. ¡Gol! Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Filosofa 678. Porque el orden de las unidades no modifica el espíritu. Y el día que usted, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 palabras, 7 palabras, 8. ¿Querés contarlas de nuevo? Que se ponga de nuevo, perdón. 6, 7, 8, 6, 7, 8. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayúdanos. Multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval se metió por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar salude a todos, donde un beso sea moneda. Por eso todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien este día domingo? ¿Bien? Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el diputado Chino Navarro. Hola Chino, ¿cómo te va? Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. También está con nosotros Ignacio Copani. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con lo que veíamos en la apertura, la editorial del día de ayer del diario La Nación, en donde hacen referencia a estas últimas denuncias que hubo sobre trabajo esclavo en sectores rurales. Curiosamente, La Nación lo interpreta de otra manera. Lo vemos. Polémica editorial de La Nación niega el trabajo esclavo. Es evidente el interés del diario La Nación en defender a sus anunciantes.
disfraza la comisión de un grave delito penal, enmarcándolo en la puja de intereses de los sectores. La Nación, la editorial de hoy, se pone del lado de las empresas, ¿no? El título editorial de hoy de La Nación es muy gracioso. Dice, trabajo esclavo más mentiras intencionadas, ¿no? Como diciendo que estas denuncias, con imágenes que se ven, son mentiras. La Nación, editorial, director Bartolomé Mitre. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Trabajo esclavo, más mentiras intencionadas. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. Esto le hago una especie de reflexión a los compañeros. El lenguaje es la primera forma de la dependencia. Si uno plantea una contienda ideológica con el lenguaje del enemigo, está perdiendo el debate de entrada. No se debe llamar campo. No existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. No podemos adoptar el lenguaje de aquellos que nos empiezan ganando a partir del lenguaje. Las recientes e infundadas denuncias constituyen otra muestra de la agresión del gobierno nacional contra el campo. No se debe llamar campo. No existe el concepto político campo. Hay que llamarle el conflicto del gobierno con las patronales del campo. Y después trata de justificar, como si fueran los patrones, diciendo que los trabajadores es habitual que no dispongan de las comodidades habituales porque son temporarios. Ahora les toca a empresas en su mayoría transnacionales, dedicadas a la producción de maíces híbridos. Resulta que empresas de renombre reconocido en el mundo que están sujetas a todo tipo de regulaciones e inspecciones son acusadas de conformar nidos de explotación humana del tipo de las más perversas del globo. La producción del polen indeseado no dura más de 15 a 20 días, por lo cual el trabajo de los grupos de trabajadores tiene una duración muy limitada. Se explica entonces, dada la condición de trabajo temporario, que las condiciones de habitación de estos trabajadores no dispongan de las comodidades habituales en el trabajo rural permanente. Se alojan en casillas transportables o carpas especiales, reciben agua potable, comida y normas de seguridad, de higiene y seguridad según disposiciones vigentes. No tenían luz eléctrica y los trabajadores estaban alojados en casillas de chapa, así como verdaderos esclavos. Toman agua de riego en depósitos de plástico que están a la intemperie. Miles de personas son estafadas viniendo del norte del país a un campo de soja. Encuentran una realidad completamente diferente. Comida podrida, falta de baños, hacinamiento. ¿Ustedes no comen desde el día 2? Sí, no. ¿Por qué no traen? Porque no lo traen. ¿Y hace cuántos días que estamos aquí de bici sin nada, sin comida, nada? Bueno, como llueve no se puede ingresar su total. Cuando llueve, ¿se llueve mucho? ¿Ah? ¿Se moja? Sí, entramos aquí. Pero ¿y es barro esto? Sí, es todo barro. Porque es tierra. Claro. Se alojan en casillas transportables o carpas especiales. Reciben agua potable, comida y normas de seguridad, de higiene y seguridad según disposiciones vigentes. Salarios en blanco y cargas sociales conforme a la ley, con herramientas de trabajo a cargo de las empresas. Sin perjuicio de tratarse de una labor exigente, nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral. Esas son las imágenes de trabajo esclavo. ¿Ven esas casillas? Ahí dormían los trabajadores. Terrible. En cada una de esas casillas dormían por lo menos 5 o 6 trabajadores. Era tanto el calor que para evitar el calor que venía del exterior ponían pasto entre su cama y el exterior los trabajadores. Toda la gente va al monte y es para que bañes. Estos son 2 baños que están para 80 personas. 2 baños. Para 80 personas, 90 personas. ¿Pero qué es un hueco? No, es un pedacito, mira. Pero tiene cartel, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Baños y ducha. Baños y ducha. Estas son las duchas. La ducha, pero no tiene agua. Ah, ¿no tiene agua No, esto? no tiene nada, no tiene nada. Nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral. Nada justifica las calificaciones de tal infierno laboral. Esto está escrito hoy, editorial de La Nación. Hoy. Claro, el tema es cuánto tiempo hace que esto indudablemente es de siempre. Sí, es de siempre. Entonces uno escucha a ellos cuando ellos dicen, no sé si es trabajo esclavo. Para mí es porque para ellos no es esclavo, digamos, porque para ellos está bien que sea así.
No le gusta que lo llamen esclavo. O sea, los pobres viven así, no me jodas. Me parece que por eso a ellos les llama la atención que lo quieran llamar esclavo. Porque no te pueden decir, bueno, son pobres. Pero no digas esclavos, son pobres, los pobres viven así. Todo aquello que se haga para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en esta u otra cualquier actividad laboral será siempre bienvenido. Sin embargo, eso no puede hacerse blandiendo peligrosa e injustificadamente la espada de la justicia penal, con un fin mezquino como parece ser el que moviliza a las huestes oficiales. Entre ellas, el propio ministro de Trabajo de la Nación, que debería mostrar un justo equilibrio en el contexto de las relaciones laborales. Tiempo argentino. La dignidad es el fundamento ideológico de nuestro gobierno. Por Carlos Tomada, ministro de Trabajo. El diario La Nación este sábado redobló la apuesta. Bajo el título Trabajo esclavo más mentiras intencionadas, descalificó todo lo actuado por el Estado Nacional, por los estados provinciales y también por la justicia. Además, le exige equilibrio a este ministro de Trabajo y, lo que es más grave, a la presidenta de todos los argentinos. La pregunta básica es, ¿de qué equilibrio hablamos? Porque queda claro que el peso de la fundamentación del diario está de un solo lado. Casualmente, el de la producción concentrada a cualquier precio, el de maximizar ganancias sin límites, en el que no se mide ni se valora que se trata de personas. El Ministerio de Trabajo no está dispuesto a ser equilibrado cuando se trata de trabajo ilegal y de trabajo esclavo. Bueno, muy bien. Insistimos en que hay una situación judicial alrededor de lo que está ocurriendo con estas denuncias, o sea que lo que está interviniendo en este caso es la justicia, no es el Ministerio de Trabajo o el Poder Ejecutivo a través de sus otras alternativas, sino que se parte de la idea de que se está cometiendo un delito. ¿Cómo lo ves, Chino? A ver. Yo lo leí ayer y la verdad estaba en un disparate. Que para ser justo con la Nación es coherente con lo que ellos escribían allá por 44, 45, cuando se sanciona el Estatuto de Peón Rural. Hay una editorial de la Nación que yo no me acuerdo textualmente, pero es bueno buscarlo porque dice algo así como que ¿para qué quiere tanta plata esta gente que no sabe cómo gastarla? Está bien con lo que se le paga. ¿Qué van a hacer con esta plata? Lo único que van a hacer, dice, es generarle costumbres que los va a llevar por el mal camino. Incluso el texto, al margen de lo que ustedes señalan en el informe, hay alusiones recurrentes a la ley, Constitución, principio de inocencia, en la editorial que estamos comentando. Son, la verdad, unos caraduras muy importantes porque además lo ponen como editorial, pero sin embargo me parece que el título, el que hizo el título, si vos lo lees, trabajo esclavo, 2 puntos. Si vos en vez de 2 puntos pones trabajo esclavo, coma, más mentiras intencionadas, es un título certero para esa editorial, porque son todas mentiras intencionadas las que escribe La Nación, ¿no? Está bueno. A ver, Ignacio. Bueno, es justificar lo injustificable. Hay un montón de tareas que podrían decir lo mismo, que la logística de tales trabajos hay que hacerlas explotando a los demás. De hecho, los artistas que estamos de gira tendríamos, bajo esa mirada, una justificación más grande. Si bueno, hoy estamos en esta ciudad, mañana en la otra, aguanten, duerman en la camioneta que seguimos laburando mientras yo me alojo en el mejor hotel. No, me imaginaba un ejecutivo, digamos, un alto ejecutivo de estas empresas que viaja, digamos, a otro lugar de trabajo. También podría estar esos 3, 4 días que se pasa haciendo negocios en una situación precaria, claro, digamos, porque está 2 o 3 días, no hace falta. Pero Fernán, en lo que pasó en TVR, dice algo muy claro. Ese es el país del centenario. Ellos ya han mostrado las cartas. Yo escuché más de una vez a alguien del mencionado campo, que también es malo generalizar, como decía Pressman, decir que era muy difícil blanquear a los trabajadores del campo, porque la gente de campo es muy simple y no puede blanquear a un trabajador porque es mucho trámite. Y el trámite de blanquear a un trabajador del campo o de cualquier área es mucho más fácil que el de cambiar la camioneta. Cambiar la camioneta implica la verificación policial, el 08, bueno, una serie de requisitos, mucho más difícil que el de
que esté en blanco y con sus derechos un trabajador. Y en el campo se cambian las camionetas con mucha continuidad, así que es una de esas excusas que a veces porque salen a flor de piel, decir, bueno, esto es así, pero bueno, nada, es tratar de justificar lo injustificable. También lo justifican diciendo que el trabajo es momentáneo, que van 15, 20 días, pero no es una sorpresota que vienen 15, 20 días. Para ellos es una actividad que es o mensual, semestral, anual, poner lo que vos quieras. Así que las condiciones pueden ser óptimas y lo que va cambiando es la gente que va acá 15 días. O sea, no es una excusa válida. Y la época de defloración de tal planta y todo eso es siempre la misma. Eso claro, no es que los agarra de sorpresa. Uy, qué quilombo hay que cosechar. Sí, vieja, todo. llamemos gente. No, ya sabían que venían. Sí. Y pasa con un montón de cultivos, no solamente con este caso del maíz, digamos, con la defloración del maíz, sino hay un montón de producciones agropecuarias que necesitan de este tipo de mano de obra temporaria. En todo el mundo, en todo el mundo. Se tardó mucho, me parece, medio siglo desde esto que mencionás, el Estatuto del Peón Rural, allá por los años 40. 44. Más lo que leyó acá el otro día nuestro compañero Pressman, la mirada esa absoluta, oligárquica, antidemocrática, antiplural de la sociedad rural sobre los trabajadores. Parecido a lo que vos dijiste, que de algún modo, ¿para qué van a ganar más si se lo van a dilapidar A mí lo que me parece que la nación no nos sorprende. Digamos, uno puede sorprenderse de a dónde aumenta el cinismo o la capacidad de mentir con cierta solemnidad, porque el colocarlo en el editorial le da cierta solemnidad. Hagamos una aclaración para la mayoría de las personas, no para nosotros, que no están en el periodismo. Ahí dice doctor Bartolomé Mitre, porque Bartolomé Mitre es el fundador del diario y es el director simbólico y está desplazado desde hace muchos años por el grupo Saguier, que es el que preside, por eso la carta está, firmada por Julio Saguier. Es decir, el nombre, no le quito responsabilidad, lo que digo es que no tiene nada que ver con el diario, es un hecho simbólico. Ahora, también me parece que es fácil la lectura de eso. Primero, la Nación la lee en determinado tipo de lector. La puede leer alguien que no tiene nada que ver con la Nación, pero en general tiene un objetivo, un target, y va bien dirigido ese editorial. Es lo que quiere consumir el que lee ese diario. Me parece que está bien. Lo que sí me parece que queda claro para la mayoría de las personas que tienen, voy a decir una cosa casi tonta, que tienen simplemente un corazón humano, decidir quién tiene la razón en esta visión del trabajo esclavo o no esclavo. Si la mirada del editorial de la Nación o la mirada de la mayoría de las personas sobre ese trabajo. Sí, igual vos ponés a esta altura en la Nación y decís la gente lee lo que quiere leer, en este caso es una mentira, está al nivel de una tarotista que vos vas a escuchar lo que querés que la tarotista te diga. Porque... Muy bueno. Claro, pero me parece que es cierto que lo que dice Orlando que no sorprende. A mí igual me sorprende el cinismo, porque, digamos, ellos pueden defender esos intereses, pero negar la realidad a este punto, me parece que ahí se pasa un umbral que pone en evidencia, bueno, hasta dónde están dispuestos a entregar lo que sea en función de la defensa de sus propios intereses. Además, creo que tiene dos ejes bien claros. Por un lado, cuestiona el rol del Estado como controlador de las condiciones laborales, ¿no? Que el Estado vaya a mirar cómo las empresas, digamos, en las condiciones en las que tienen a sus trabajadores, esto es inmiscuirse directamente en el capital privado, en los negocios, y esto no corresponde. Y por otro lado, la defensa absolutamente irrestricta del capital transnacional, diciendo que, bueno, estas son grandes empresas prestigiosas en el mundo, que como acá desde una visión absolutamente zurda se puede estar cuestionando lo que hacen estas empresas, que seguramente, como todo el mundo sabe, que las transnacionales hay algo que hacen es respetar la ley, no tener trabajo esclavo en ninguna parte del mundo. El trabajo infantil no forma parte de las denuncias contra las transnacionales. Esta imposibilidad, ¿no?, de que el Estado regule la economía, me parece que, bueno, queda nuevamente en evidencia. Además, por otra parte, tomando el eje de las transnacionales, precisamente, la Argentina quedó a salvo de muchas de las tropelías de las transnacionales justamente por no haber entrado en el ALCA.
Pero esto es lo que hacen en la mayor parte de los países que integran el ALCA, es decir, imponer sus propias modalidades de trabajo por sobre las legislaciones laborales incluso de los respectivos países. Y lo que pasa y lo que hacen es que cuando en los países desarrollados, en Europa o en Estados Unidos, los multan millonariamente porque hay escalas de producción o modalidades laborales que no pueden cumplir, lo que hacen es mudarse a México, mudarse a Perú o venir acá, que si bien no estamos en el ALCA, hay una legislación antigua, perimida, que debería ser urgentemente revisada por el Congreso. Perimida y permeable, claro. Claro. Sí, lo que esto muestra que lo de la 125 no fue una reacción casual. Había mucho más atrás. Nuestro capitalismo es un capitalismo que, si bien hoy está transnacionalizado, nace en las estancias. Es un capitalismo que luego se engancha con el puerto, pero que comienza en lo que uno decía la oligarquía vacuna. Primero derrotan al gaucho, después derrotan a las chacras como modelo alternativo de producción agropecuaria del productor libre respecto a los grandes latifundios. En otros países el capitalismo nace cuando se vence el latifundio, acá al contrario. Claro. Y lo que está en juego acá es rentabilidad, es plata. Claro. Por eso tiene esta actitud que podemos llamar cínica o buscar otro calificativo, pero lo que está en juego, por eso es importante aclararlo y remarcarlo, no aclararlo, perdón, sobre todo en este año electoral, lo que defienden los grupos económicos es la rentabilidad. Una rentabilidad salvaje, porque con la ganancia extraordinaria que tiene el campo, podrían estar en el marco de la mejor ley, pagar salarios absolutamente justos y seguirían ganando mucho. Sin embargo, tienen un desprecio por los trabajadores, tienen un desprecio por lo popular, que hacen que puedan escribir semejante barbaridad y creen que debe ser a lo mejor un documento liminar. Nunca les importó hace 170 años a la nación y a los grupos económicos que antes llamamos oligarquía, nunca les interesó lo popular. Por eso nos han matado, dictadura, exilio, tortura, y ahora la trataron de acorralar a Cristina con la 125. Acuérdense que lo de Carta Abierta, cuando plantea lo destituyente, es que iban por un gobierno que, como vos decías, trataba de regular, de frenar ese exceso salvaje de un capitalismo que hay que acotarlo para que sea justo, para que sea equitativo. Orlando, ¿te quedó algo? No, me parece que coincido con todo esto, así que no. Perfecto, entonces vamos a pasar a otro tema, tiene que ver con algo que dijo Mariano Grondona hoy a la mañana en Radio 10. Yo no sé si es en un programa que tiene él o fue entrevistado en el programa, pero comparó allí a Néstor Kirchner con Hosni Mubarak, el presidente de Egipto, obviamente alrededor de la pretensión de Mubarak de perpetuarse en el poder. Lo escuchamos. Otro exabrupto de Grondona. Después de Los Jóvenes Hitlerianos. Evidentemente lo que mostró el velatorio fue que hay varios miles de jóvenes que se han enrolado en la cámpora, casi fanatizados por una prédica, y es la situación que se daba en situaciones prerevolucionarias. Por ejemplo, la República de Weimar, era Alemania, una república perfecta en los años 20, pero Hitler estaba montando algunos miles de fanáticos. O Mussolini en Italia, ¿no? Pero Hitler estaba montando algunos miles de fanáticos. O Mussolini en Italia, ¿no? Llega el nuevo hit de Mariano Grondona. Ahora comparó a Mubarak con el mejor presidente argentino de los últimos 30 años. Perdón, con Néstor Kirchner. Hay 5 países árabes que están contra las cuerdas, dictadores que un día muestran grietas y se caen. La caída de un dictador que asumió todo el poder y que no dejó a nadie por seguir, es un caos lo que vive Egipto hoy, ¿no? Y los gobiernos democráticos, que siempre parecen débiles, lo son. Tú no dices, las autocracias duran más que las democracias. Sí, duran más en el plano personal. Es decir, no hay ningún presidente de una república, sea Uruguay, Brasil, Chile, que dure tanto como un dictador. Que un dictador puede aspirar a la longevidad. Mubarak, después de todo, estuvo 30 años. Esto es importante decirlo, inclusive para la Argentina, porque nosotros hemos tenido un presidente, como era Kirchner. Mubarak, después de todo, estuvo 30 años. Porque nosotros hemos tenido un presidente, como era Kirchner, que también tenía la presunción de inmortalidad, porque habían armado un sistema
por el cual él y su mujer se alternaban infinitamente. Y la tragedia es algo que le recuerda a los hombres, algo elemental, que somos mortales biológicamente y somos mortales, digamos, políticamente. Ahora, Mubarak está muriendo políticamente, no biológicamente. Entonces, de golpe, lo que pasó en Argentina con la muerte de Néstor Kirchner es que fue corrida por el destino de una pretensión infinita, sobrehumana, de perdurar para siempre a través de la alternancia conyugal, a una situación republicana. Lo que no pudo hacer la sabiduría de nuestros políticos, lo puso a ser el destino, que nos puso otra vez en la situación republicana que está en los países vecinos. Lo que no pudo hacer la sabiduría de nuestros políticos, lo puso a ser el destino, que nos puso otra vez en la situación republicana que está en los países vecinos. Bueno, muy bien. Yo le veo las caras a mis compañeros y me doy cuenta que es irritante, obviamente. Es como demasiado. Yo creo que hay que salir del enojo de este tipo de observaciones, o sea que ya no me enojan más, o sea, me parece sencillamente que pierde una esencia periodística, que un periodista que tiene 40 años de trayectoria y que podría estar diciendo cosas más coherentes, hoy encuentra un vacío, o sea, sus palabras son una especie de flechas que se clavan en el aire, digamos, no van a ningún lugar. Porque comparar hoy a Mubarak, que tuvo 30 y pico de años, con Kirchner, que es realmente, es como un problema de composición de la realidad, digamos. Eso es lo que me parece que muchas veces está pasando hoy por hoy en el periodismo argentino. Bueno, es como Elisa Carrió diciendo que el velorio de Kirchner fue armado por fuerza bruta, digamos. Claro. Están en ese nivel. Ahora, a mí me parece, tratándose de Mariano Grondona y tratándose de lo que está pasando en Egipto, aprovecho ahora porque ya que no hay informes sobre Egipto, lo que está pasando es, con Egipto, todo lo contrario, digamos. Nos hemos hartado de escuchar a Mariano Grondona reivindicar el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos y reivindicar y acusar, mejor dicho, a la dictadura castrista. Y mientras parecía que era la única dictadura que existía en el mundo en estos últimos años. Cada vez que se hablaba de dictadura se hablaba de Cuba indefectiblemente. ¿Y qué pasa? De repente millones de personas en el norte de África nos ponen en conocimiento a la opinión pública mundial de que hay 10 gobiernos que están desde hace 20, 30 años y que son los mejores amigos de Estados Unidos en la región. Entonces eso no es una dictadura. Creo que sobre ese ángulo tendría que enfocar su información Mariano Grondona. Me siento poseído por el rabino Berman, porque cuando vos dijiste recién lo de... Pero me agarró como que sentí que me bajó que cuando vos dijiste lo que dijo Elisa Carrió respecto a que el velorio de Kirchner estuvo armado por fuerza bruta, yo pienso, hay que hacer fuerza para ser tan bruta, ¿no? Sí. Tan brutales también, ¿no? Orlando, te quedó algo ahí. Creo que, siguiendo lo que decía Sandra, la ignorancia de todos nosotros, y cuando digo nosotros, englobo a periodistas. Yo estoy, acerca de la ignorancia sobre el tema del Gran Medio Oriente, como se le llama, a todos esos países, Libia, Egipto, Arabia Saudita, etcétera. Uno piensa que nadie lo nombraba. El absoluto como dictador, ni siquiera a los chinos le perdonaban, porque los chinos son un negocio impresionante y es una potencia. Pero a Cuba lo usaban como argumento totalitario, dictador, todo ocurría ahí. Ignorando, ahora todos son sabios en el Gran Medio Oriente. No hablo de los que saben realmente porque leen y saben, pero quiero decir algo para reforzar eso. La cultura internacional nuestra, la pobre cultura internacional, de nuestros legisladores, de nuestros periodistas, de nuestros intelectuales, está cimentada en las enseñanzas de las agencias de noticias monopólicas extranjeras, que nos envían las informaciones que nosotros traducimos y empleamos ese mismo lenguaje. Dicen que Mubarak es un dictador, ahora todo es un dictador. Hace 10 años decían que era un hombre nacionalista que había unificado a la clave de la paz era. Exacto. Entonces, que nosotros somos como loros repetidores. Sí. Esta es la realidad. Bueno, ahí tiene que haber alguien en el sedazo entre la agencia extranjera
Porque yo pienso, ¿la presidenta recibe también esa información o tiene alguien que le decodifica a la presidenta? Pará que estamos con problemas nacionales todavía. Imagínate pasar esa arena, ¿no, Orlando? Por favor. Ignacio. Yo veo sintonía entre lo que dice el señor Grondona con lo del editorial de La Nación. Veo un camino igual, reitero lo del centenario. Son pensamientos además que atrasan y que, como saben que estamos en un momento de que la Argentina ya ha cambiado, de que esto va en una dirección imparable, recurren a cualquier artilugio, a cualquier... al margen de lo ofensivo de lo que dice el señor Grondona, no tiene ninguna entidad lo que está diciendo. Incluso uno esperaría de un tipo que está hace tanto tiempo en la televisión, en los medios, con un predicamento, algo para enterarse, como decía Orlando, aunque sea desde ese esquema de información, de esa cultura internacional periodística. Yo prefiero a Mubarak 30 años que a Grondona 50, como ya lo venimos bancando. Chino. ¿Vos pensás que se perdió como cierta composición de la realidad de parte de alguna gente que está en contra, digamos? No, Grondona siempre está más grande, se le nota, es como esos jugadores que les cuesta llegar, o porque estamos viejos, excedidos de peso y te nos cuesta llegar al lateral. A él le parece que algunos razonamientos ya le salen más lentos, pero es un hombre que era el que escribía los comunicados de los azules, en Azules y Colorados. Es el hombre que incidió bastante en el gobierno de Onganía. Es el hombre que en su revista Carta Política hay una apología de López Rega, que él niega ser el autor, pero hay muchos que consideran que fue el autor, reivindicando a López Rega. Es el hombre que hizo la apología de Videla, Martínez de Hoz, toda la dictadura más sangrienta, el que recibía a Menem cuando Menem traicionó el peronismo y lo atendía como haciéndole de partener. Expresa intereses concretos, es la voz, es uno de los intelectuales orgánicos de la oligarquía, de la derecha, de las peores dictaduras, los grupos económicos, y decir disparates, como dice que la cámpora se asemeja a la juventud hitleriana, o como le he leído decir que Moyano es un fascista, o de esto de que comparar a Néstor Kirchner, que fue presidente 4 años, en el marco de la democracia, con un personaje como Mubarak. Yo, para ser sincero, no quiero opinar mucho porque no conozco mucho de la realidad como para animarme a opinar, pero son esos personajes que uno ya no... lo que me preocupa es que en un momento sentí ganas de decir algo que no hay que decir en televisión, ¿no? Que viste cuando vos en el barrio le decís a alguien, sos un reverendo. Después, vos, no sé quién dijo que no hay que tomarlo en serio, y yo como que mentalmente asentí y digo, no puedo, hay que tomarlo en serio. No, yo creo que sí. Yo lo que dije es que no hay que enojarse, Chino, nada más. No, está bien, pero porque a mí también me pasa lo mismo, porque uno a veces entra y sale en las reflexiones. Hoy son otros, hay otros periodistas más modernos, más que se disfrazan de lay o te dicen determinadas cuestiones, pero es el huevo de la serpiente, no hay que subestimarlo. Es un tipo que tiene mucho que ver con con todo lo malo que le ha pasado a nuestro pueblo en las últimas décadas. Yo creo que ya escribe ucronías. ¿Cómo, perdón? Que escribe ucronías ya, ¿viste? Esos deseos de personajes, de cosas que no sucedieron, y él las proyecta y en función de eso sigue sosteniendo los mismos intereses de siempre, pero queda desfasado, no puede comprender lo que pasa. Queda absolutamente... Corrido de la labor que tiene. Está absolutamente corrido. Dice que hay una vieja canción de Serrat que se llama Detrás está la gente. Detrás de ese listado de las participaciones de Grondona hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucho desgarro. Detrás de esa editorial de La Nación están las familias de esta gente que duerme poniéndose pasto entre uno y otro para refrescarse, porque en el análisis de la política, de lo periodístico, también a veces nosotros perdemos de qué estamos hablando. La ofensa que hace Grondona, de gran linaje golpista,
diciendo que el destino nos dio aire republicano, algo así, termina diciendo, como aplaudiendo la muerte de Néstor. Entonces es una agresión también a los que queremos a Néstor, a los que sentimos que se nos fue un ser querido. No simplemente es una... no solo es una editorial lo que hace, sino es que él viene a sangre y espada a lastimarnos. Él es el que hace muy poquitos meses embromaba con Biolcati y decía, hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Y todo eso. Él dice que el destino nos dio aire republicano. Ay, así están las cosas. Vamos a cambiar de tema, ¿eh? Vamos a ir a la provincia de Santa Fe, porque ustedes saben, hubo un acuerdo finalmente entre los precandidatos del PJ Santa Fe para las elecciones de octubre. Obviamente va a haber una elección interna, pero los dos están apoyando en principio al kirchnerismo. Esto a pesar de los cables que difundieron, ¿se acuerdan ustedes la semana pasada de Wikileaks, ¿no? Que reflotaron los cables de Reutemann en Wikileaks? Lo vemos. Kirchneristas y reutemistas unidos en Santa Fe detrás del proyecto nacional. Página 12. Todos unidos triunfaremos. El kirchnerismo y los sectores cercanos a Reutemann y Obeid acordaron firmar un documento de apoyo al gobierno nacional y anunciaron la creación del Frente Electoral Santa Fe para Todos. Carlos Reutemann finalmente apoya al gobierno nacional. Hace unos días mostrábamos un caso de distinta vara en donde se ponía en evidencia cómo el monopolio utilizaba la información política de manera intencionada. Clarín, 4 de febrero de 2011, página 23. Datos de enero, aumentó 48% la producción de automóviles. Sin embargo, en el 2009, en el lugar central de su tapa, informaba sobre cifras entonces no favorables. Tapa de Clarín, jueves 5 de febrero de 2009. Otra brusca caída en la producción de automotores. Veamos aquí un nuevo caso de utilización política. Ante la inminente unidad del Partido Justicialista de Santa Fe y el PJ Nacional, la prensa hegemónica sacó a la luz un documento de Wikileaks con declaraciones ya conocidas de Reutemann del año 2009, cuando estos dos estaban distanciados. Más Wikileaks de Argentina, el diario El País publicó un cable en donde Reutemann define a la Argentina como un campo de minas, sembrado por el kirchnerismo. Los cables revelados por Wikileaks siguen dando que hablar. Ahora se conoció un cable en el que el exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann, sostuvo en un encuentro con diplomáticos de ese país que Cristina Kirchner no había cumplido con las expectativas. Pero el senador por Santa Fe habría señalado, además, una serie de medidas tomadas por el kirchnerismo que, a su entender, tendrán una repercusión negativa en la gestión del próximo presidente. Perfil, Wikileaks. Para Reutemann, los gobiernos K dejarán un campo minado. El ex gobernador asegura que Cristina Kirchner no ha cumplido las expectativas y dice: soy muy pesimista sobre el futuro del país. Curioso ejemplo el de C5N, que reflota los dichos del Lole minutos después del discurso de la presidenta. Donde está ubicado el Club Albariños, ese club de fútbol de barrio, que ahora se ha convertido en un cuartel de bomberos. Cambiamos de tema, señores. El diario El País sigue dando a conocer aquellos cables secretos de Wikileaks. ¿Recuerda usted? Y ahora aparece Reutemann. Reutemann mantuvo un encuentro con diplomáticos norteamericanos donde sostuvo que Cristina Kirchner no ha cumplido con las expectativas. Habría señalado una serie de medidas tomadas por el kirchnerismo que tendrán una repercusión negativa en la gestión del próximo presidente. El kirchnerismo y los sectores cercanos a Reutemann y Obeid acordaron firmar un documento de apoyo al gobierno nacional y anunciaron la creación del Frente Electoral Santa Fe para Todos. Carlos Reutemann finalmente apoya al gobierno nacional. Pregunta final. Teniendo en cuenta que ya era conocida la proximidad del acuerdo entre reutemistas y kirchneristas en Santa Fe y que este acuerdo lo pone en una posición casi imbatible, ¿no es llamativo que los medios opositores hubieran intentado boicotear este acuerdo con declaraciones de hace 2 años? ¿Casualidad o causalidad?
Bueno, a ver, Chino, ¿cómo ves esto, digamos, de parte de la prensa que tiene como una injerencia concreta, en este caso, en la política, al publicar días antes estos cambios? No, lo del grupo Clarín es increíble, bárbaro. Las declaraciones del pobre Reutemann, que además son de hace 2 años, quedan un poco desfasados, queda como un bobo, ¿no? Porque habla de cosas que no tienen nada que ver con este país. Pero además te inventan candidatos. Un día, a mí me causa mucha gracia cuando van cubriendo todos los actos de Momo Venegas, de Dualde, son siempre los mismos, ¿viste? Hay 4 o 5 que cambian de lugar y nunca muestran, porque no juntan ni a 20 personas, entonces siempre tiene que estar la foto con un cartel atrás y los van cambiando de lugar. Y el tipo no remonta y le dan hilo y no remonta. Entonces lo inventan a Sanz. Y así van, y páginas enteras, porque vos ves que como si se tratara de grandes dirigentes, con grandes posibilidades. Y esto de intentar obstaculizar, dividir, pues, generar fricciones en el peronismo de Santa Fe, va en esa dirección. Pero lo de Santa Fe corrobora un dato que me parece que tiene que ver con el discurso de Cristina en Olivos, cuando se reúne toda la conducción del Partido Justicialista Nacional. Cristina no lo integra, quien lo presidía era Néstor. Cristina no forma parte de ese órgano del partido, pero ella en su discurso expresa claramente la decisión de construir un espacio que exceda al peronismo, mucho más amplio, mucho más frentista, plural. Se erige en los hechos como la jefa del movimiento, y creo que esta iniciativa en Santa Fe, donde venían tan cruzados los sectores ligados a Reutemann con los sectores del kirchnerismo, que se construya una unidad, por ahora formal, que aspiramos a que se transforme en unidad política, me parece que es un gesto importante que fortalece la conducción, ya no institucional solamente de Cristina, sino política hacia el interior del peronismo. Para mí es un dato alentador. ¿Cómo queda Reutemann después de esto? Yo me pensaba eso, digamos. Me parece que sigue... Creo que sigue tironeado también Reutemann, porque si uno mira también los diarios, la semana pasada justamente Clarín sacó un titular diciendo que Reutemann iba a ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Y hoy, si uno lee también la editorial de Morales Solá en La Nación, dice que esa fórmula eventual entre Macri y Reutemann hizo temblar al oficialismo. Es decir... Esto tratan de tironearlo, o sea que ¿no? El tipo se entera de sus candidaturas por el diario, me imagino. Más o menos que saber que... No se puede decir que el señor sea un pensador tampoco, ¿no? Reutemann, más allá de que ahora esté jugando, se supone que mejor, la verdad que no es una figura que se caracterice por su vuelo teórico y su capacidad estratégica, ¿no? Cada vez que hace una declaración pública... Digamos, desde aquella famosa métanse la candidatura, ¿no? Sí, vi algo también. ¿No? Bueno, el vi algo es famoso. Sí. Ahora no se sabe porque está callado, como de costumbre. Pero bueno, hay que ver para qué lado terminan jugando, ¿no? Los tironeos son para todos lados. Exactamente. Los medios del establishment tironean a los personajes que pueden ser más endebles en la defensa del proyecto kirchnerista. ¿Y por qué será tan mimado? ¿Por qué será tan mimado por los medios hegemónicos, Reutemann? Y es un hombre de campo. ¿Qué condiciones reunirá para que sea una figura querida? Y transgresor no es. Pero es uno más, me parece que tiene que ver, como decía el Chino, con esa estrategia de querer empoderar a alguien y que no le sale, porque tampoco le ha salido lo de voltear a dirigentes del campo popular, del gobierno. ¿Cuántas veces que decíamos lo de las 5 tapas de Clarín, que nadie las resiste? ¿Cuántas tapas y cuántos centímetros tuvo en contra Moreno, Amado, Aníbal? Y a mí ya me empieza a aparecer como esas sagas del Coyote y el Correcaminos, que son toda una serie de torpezas y que no logran su cometido. Pierre no doy una, había otro de los autos locos. Lo que pasa es que en el momento que hacen esas operaciones nos angustiamos, porque vistas desde lejos, desde el cosmos que te propone el tiempo,
hasta te da risa, pero en el momento, hace un año y poquito era lo del Banco Central, instalado así como para voltear todo, lo de Marco del Pon, y te das cuenta que como no hay una consistencia verdadera, porque acá lo que está gobernando es el sentido común, el amor y la justicia. Entonces cada vez va quedando más absurdo esas operaciones que tienen que agarrarse de... mira, en todos sigue estando el denominador común, lo de la difamación, lo de la mentira, lo de la miseria, porque esas son las herramientas que le están quedando. En el primer informe vimos, no me acuerdo quién decía que ya no se podía hablar, Dolina, que ya no se podía hablar de la marca de la cartera, que ahora había que... Hay diferencias políticas, digamos. Bueno, y entonces algunos dirigentes se sienten bien. Ese ratito en TN, en la alfombra roja, les ha gustado a Pino Solanas, le ha gustado a Felipe, y cuando pasa el tiempo yo creo que miran desde un cosmos parecido al de nosotros y alguna vergüenza les debe dar. ¿Sandra? Sí, a mí me parece que estos, digamos, si bien vienen en la misma línea desde hace 2 o 3 años, básicamente desde que asumió Cristina, trabajando, quiero decir, los medios hegemónicos en este mecanismo de que despega, lo hemos comentado muchas veces, despegan de la realidad y se van hacia donde ellos eligen sin que tengan ningún tipo de contrato, sin que se sientan en la necesidad de respetar ningún tipo de contrato con el lector. Lo que ha generado eso es un tipo de lector y un tipo de espectador mucho más consciente de su propia responsabilidad ante la información. Entonces no es me parece que abundan en la Argentina los lectores que aunque lean Clarín, saben que están leyendo una parcialidad y no un reflejo de la realidad, aunque estén de acuerdo, aunque detesten al kirchnerismo, cuando leen Clarín saben que no es eso lo que pasa. Y eso es muy importante, claro. por supuesto. Señor, vamos al... perdón, ¿tenías algo? No, el tema Reutemann como hipótesis presidencial, que viene desde hace muchos años, siempre es una hipótesis latente, que siempre se frustra por distintos motivos, es una hipótesis que maneja muy bien la derecha. Es ese cuco latente que nunca se corporiza. Yo te planteo para otra vez, no para ahora. Si la unificación de todo ese peronismo, estando Agustín Rossi, un luchador fuerte, y Rafael Bielsa, como contendientes del peronismo kirchnerista, si la unificación de este movimiento de flujos y reflujos que es el peronismo, ese abarcamiento no debilita alguna parte de la ideología. Me gustaría que el reutemanismo, por usar un neologismo que no me gusta, se incorporara en situación de porcentaje menor, no de socio mayoritario de esa sociedad. Queda la pregunta. Y todavía no está claro. Queda la pregunta. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Ver el mañana, solo me basta abrir la ventana y comparar con lo que pasaba un tiempo atrás. Veo el futuro al mirar tus ojos que ya no lloran sobre el despojo, que recomponen los sueños rotos, que van juntándose con los otros, sueños vecinos, los de nosotros, sueños que sueñan de todo un poco y que no se... Muy bien, nuevo bloque de 678. Chino, te había quedado una pregunta planteada por Barone alrededor de esta integración que está habiendo en la provincia de Santa Fe, por lo menos con kirchneristas que no se mostraban como tales. Hay dos planos. Una cuestión es el tema del partido y lo que ocurre en la vida interna de los partidos, y otra cosa es lo que está ocurriendo en la calle. Yo confío mucho más en lo que está ocurriendo en la calle que en la vida interna de los partidos, sin desmerecer y sin dejar de reconocer la importancia en el marco de la democracia, más un año electoral que tienen los partidos. Yo creo que las mayorías las vamos a construir en la calle y creo que va a haber una mayoría electoral, y esa mayoría electoral va a ser importante en la medida que tengamos una mayoría política en octubre, y eso se construye
Yo no veo a nadie enamorado ni del socialismo, ni del radicalismo, ni del PJ. Veo a muchos pibes, muchísimos pibes, personas de diferentes edades, por supuesto, también, no sé si enamoradas, pero encantadas, atraídas por este fenómeno que ha generado Néstor, que hoy continúa Cristina, y que tiene que ver que todos, recién se acercaba en el corte un compañero y me decía, yo reviví. Y muchos hemos revivido, muchos nos sentimos protagonistas de un hecho histórico, de una epopeya, y confío en eso, por supuesto que no desde el voluntarismo absoluto, sino desde el voluntarismo, que no es malo, pero desde el trabajo, la sensatez, como hoy decía Ricardo, el amor, la generosidad, y vamos a construir esa mayoría. Y los sectores que no son tan kirchneristas, pero que hoy están, después que yo es subjetivo, si están por conveniencia, porque entendieron, no importa, pero que nos van a acompañar para construir la mayoría, lo vamos a conducir con Cristina desde esa mayoría que tenemos que construir en la calle. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En este caso volvieron nuestros amigos de Televisión Registrada de TVR, volvieron al aire. Debutó Pablo Rago como conductor de TVR y también debutó con una sección. Lo vemos. TVR volvió con todo y estrenó sección. Ayer por la noche volvió el clásico de los sábados TVR, con el debut de Pablo Rago, con una gran performance, por cierto. A toda la gente que me estuvo apoyando estos días que me decía, vas a estar genial, vas a estar genial. ¿Qué saben? Estuviste genial. Toda gente muy drogada. Pero claro, gente que ve el futuro. Mucha fiesta hippie. Además estrenó Noticiero Registrado, una sección de lujo. Tenemos un nuevo segmento. ¿Segmento le llamamos? Una sección. Esto es una sección nueva, mira. Sección. Sí, señor. Ay, bueno, lo corregiste en una, bien. Bien. ¿Eso le vas a corregir? Sí, no, el primer programa que hace y le vas a corregir eso. Está bien, quiere llevarte Qué de la mano. jodido. ¿Podemos volver al noticiero que me interesa tanto? Vamos a ir al noticiero registrado. Ajá. En este caso, como su nombre lo indica, noticiero registrado. ¿De qué se trata? A ver, Rago. Es que te digo, los cráneos de TVR no cesan. Están pensando todo el este tiempo. verano con este calor, ¿sabes cómo te... ¿De qué se trata? Huevo frito la Noticiero registrado. ¿Cómo de qué se trata? Dígalo. De noticiero registrado, Muy papá. bien. El lenguaje es la primera forma de la dependencia. Vamos a hablar ahora del aumento a las jubilaciones. El anuncio fue hecho por la presidenta Cristina Fernández. La jubilación mínima entonces va a ascender a 1.227 pesos con 33 centavos, más los 45 pesos que se pagan por PAMI, ascienden a un total de 1.272 pesos. Y a partir de marzo, todas las jubilaciones aumentan un 17,3%. Atención, los jubilados y pensionados tendrán un aumento de haberes superior al 17%. Aquí le contamos todos los detalles. Tras la pausa en Telefe Noticias, aumento a jubilados. Ajuste de jubilaciones. ¿Cuándo y cómo impacta? Si uno plantea una contienda ideológica con el lenguaje del enemigo, está perdiendo el debate de entrada. Aumento a las jubilaciones aumentan... Un aumento a jubilados. Ajuste de jubilaciones. Bueno, muy bien, nos vamos a Mar del Plata. Allí está Néstor Dib, nuestro enviado especial. Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Esta ha sido una de las polémicas, Eduardo, que hemos tenido a lo largo de este verano. La importación de trapitos que hubo esencialmente de Buenos Aires. Perdón, ¿cómo les va? Todo bien, ¿vos? ¿Tuviste problema con los trapitos? No. No. No, la verdad. ¿Pero viste? Sí, a la noche por allá, por aquellas calles de allá, sí. ¿Y cuánto te pidieron? No me pidieron nada, por suerte. Por suerte tuve suerte, pero no hubo problema. ¿Tuviste problema con los trapitos? No, problema no, la verdad que no, grave consecuencia ninguna. ¿Usted también tuvo problema con los trapitos o no? No. No, ninguno. Ninguno, la verdad que... Gracias, muy amable, Néstor, hasta el momento... Sí, decime una cosa, cambiate de esquina, mi viejo. Esta vez un rayo potente mató un balcón. 17 grados 2 décimas en este momento, salió el sol. Vamos a ver cómo está el resto del día. El resto del día está proyectando una Marcelo
Bonelli, ¿entra en acción Guillermo Moreno? Las amenazas de Guillermo Moreno. Ahora, habitualmente Moreno hace como un gran show. Guillermo Moreno, el polémico secretario de Comercio. Un show de este tipo hizo Guillermo Moreno, el invento de Guillermo Moreno. Puestas en escena de Guillermo Moreno. Y tratamos el escándalo de Guillermo Moreno. Ahora quiere controlar las cifras de las proyecciones privadas. Han mandado notas intimidatorias, básicamente pidiendo detalle de cómo las consultoras privadas hacen estas estimaciones. Estamos en línea con Jorge Todesca, que es titular y uno de los responsables de la consultora Finsopor. Todesca, ¿usted recibió estas intimaciones de Moreno? Sí, sí, Marcelo, buenos días. La tengo enfrente mío en este momento. ¿Y qué, digamos, cómo lo han recibido? ¿Como un intento de manejar también la estadística privada por parte del secretario de Comercio? Sí. Habitualmente Moreno utiliza esta práctica, lo utiliza con el precio de los combustibles, Claro. hace como un gran show, después al final no pasa nada, hace de cuenta que hace cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es una intimación, o sea, quiere controlar los índices privados? No sé qué es lo que querrán. Quiere meter miedo, Moreno. Claro. Sí, sí, sí. En la Argentina dictadura ya tuvimos bastante. Gracias. No, al contrario. Información urgente tiene que ver con lo que ocurre hace poco más de una hora en la puerta de la planta donde se confecciona el diario Clarín. Militantes afines a Moyano y al oficialismo impiden la salida de diarios. Allí está nuestro compañero Francisco Urrutia. Estamos a unos 100 metros, unos 150 metros del ingreso principal de esta planta impresora del grupo Clarín. Bien lo decías, es un grupo de aproximadamente 100 personas sentados con algunas sillas, algunas reposeras. También desde nuestra posición podemos ver algunas carpas en forma muy pacífica, valga el término. No se ven banderas ni carteles que los pueda identificar. Militantes afines a Moyano y al oficialismo impiden la salida de diarios. No se ven banderas ni carteles que los pueda identificar. Sí, ¿qué pasó? Porque acá dicen que había unos kirchneristas que estaban ahí molestando, camiones. Sí, siempre, ¿no? Todos circunscriben a lo que es Moyano, ¿no? Agarran cualquier cosa para poder pegarle al secretario general de la CGT. Entonces lo que buscamos hacer, correr el eje y mostrar lo que nosotros queríamos mostrar, que es el conflicto. Y que se genere un debate serio sobre lo que nosotros queremos. Por eso fue la decisión de ir con las familias, ¿no? Por la decisión de ir con la familia, y no solamente de ir con la familia, sino que mostrar que eran nuestros familiares, porque acá parece como que hay que tener una prueba de la prueba de la prueba. Pero decidimos hacer una remera con los nombres y el parentesco para que la foto maliciosa que sabíamos que iba a aparecer en el diario fuera la de los militantes K que están ahí sentados. En la puerta de Cepita tenían estas remeras las mismas, es decir, que eran fácilmente identificables los sobrinos, los hijos, los cuñados, porque en las remeras dice todo. Estamos trabajando en vivo. Señora, ¿tiene caja acá? ¿Está preocupada? Devuelvan a los nietos. ¿Sí? Devuelvan a los nietos, Clarín y Manieto. Devuelvan a los nietos. ¿Sí? Devuelvan a los nietos, Clarín y Manieto. Bien, la gente que está tratando de averiguar qué pasó con sus cajas y uno por uno chequeando qué pasó adentro de cada caja de seguridad, ¿no? Bueno, un abrazo grande para Rob. Qué buena sección, por cierto. Muy buena sección la que han estrenado allí. ¿Alguno le interesó alguno en particular de los que se han mostrado? A mí me sigue sonando al Coyote y el Corrocamino, cuando hacía todas esas invenciones marca Acme para perjudicar al bueno. Y me llama la atención lo de cuando hablan del show de Moreno y ellos ponen un cupido con la cara de Moreno, hacen todo. Incluso en las imágenes de esta supuesta toma, bloqueo a los camiones de Clarín, ponen imágenes anteriores, imágenes del invierno, porque esto fue en verano, y música de fondo. Fíjate cuando está el camión y atrás todo así. Y, para ver quién está montando un show, nada más que un show que cada vez lo cree menos la gente. Eso de
de los nietos fue maravilloso. Y les pasa muchas veces, ¿eh? Pasa cuando quieren ir a la calle o algo, se comen algo. Bueno, pasó con lo de los trapitos, es muy interesante la escena de los trapitos. ¿Le molestan los trapitos? Van a tener que preproducir. Yo creo que a partir de ahora van a preproducir directamente ficción. Todas las notas, claro, van a buscar gente que les diga lo que ellos quieren y recién ahí van a hacer la nota. A mí me encantó. Ya se nota, ya. A mí me encantó. Se nota, porque yo el otro día escuchaba a Víctor Hugo contando que estaba en La Prida, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, que le llamó la atención la cantidad de bicicletas que había sin candado en la vereda. Y después, saliendo a preguntar a las personas de ahí cuál era su máxima preocupación, le decían la inseguridad, que obviamente no lo instala ese tema, la vereda de La Prida, sino obviamente este tipo de cosas. Así que sí, sigue teniendo una... Sí, pero hay cosas grotescas. La entrevista de Bonelli a Todesca, la verdad que es antológica. Lo llamó para no hablar... Sí, gracias. ¿Para qué lo llamó? Sí, lo tengo acá, dijo, lo tengo acá, sí. Tengo acá, sí. Se nota esa, digamos que ya se está interfiriendo, que ya hay conocimiento de lo que Goy hablaba de la sociedad respecto al periodismo, a saber leer, el consumo de noticias, etcétera, no solo por las filtraciones y espontaneismo que hay en algunos ciudadanos, sino cuando se da el aumento de las jubilaciones, cuando se anuncia, todos los periodistas de los distintos noticieros unánimemente reflejaron la realidad. Aumentan las jubilaciones. Sí. El único que no refleja la realidad, que pone ajustes, es ese Zócalo de TN, por lo cual está ganando la batalla, evidentemente, la verdad. Sí, digamos con una consabida mala leche, por otra parte, ¿no? Porque en rigor, ajuste puede significar para arriba o para abajo. Claro. Pero en el uso vulgar que conocemos todos después de la década del 90, ajuste siempre es para abajo. Claro, que digan ajuste para arriba en todo caso. Claro, ajuste para arriba sería más claro y más fiel a la realidad. No, pero hay dos cosas bárbaras. Lo del periodista diciéndole, bueno, anda a otra esquina. Los trapitos es espectacular. Sí, pero lo de los trapitos es algo que se instaló desde los medios. De Macri. Incluso Macri ha dicho que abajo del trapito tenían una ganzúa. Entonces eso es lo que queda... ninguno le dice con sorpresa, le contestan amablemente, no tuve ningún problema. Ese tipo de notas la vemos todos los días cuando hay un piquete o algo y al tipo que está hace una hora en el coche van y le ponen el micrófono, que es lo que esperaban acá. Te preguntan, ¿usted también tuvo problemas? Y lo de Todesca, digo, después de que lo escuchás, como consultor nadie lo va a llamar, ¿no? Porque la verdad que sí, esa es la respuesta que tiene. No. Y es muy bueno lo de Bonelli aumentando la inflación cuando habla de la temperatura. La inflación para esta tarde. Es espectacular. Ay, así están las cosas, señores. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Muy bien, nuevo bloque de 678, en este caso vamos a hacer un tramo de otro programa amigo, Duro de Domar, donde estuvo allí Alejandro Dolina visitando en una interesantísima entrevista. Lo vemos. Alejandro Dolina engalanó Duro de Domar. Yo me acuerdo de una anécdota extraordinaria con Claudio Marangoni. Exacto, eso. Jugábamos en Miramar y el tipo avanza por la punta, qué sé yo, y llega cerrado, casi a la línea de fondo. Yo entro por el medio y el tipo, en vez de tocar atrás, pateó al arco, no sé si lo habrá atacado al arquero, qué sé yo. Y yo le dije, textuales palabras. ¿De dónde aprendiste a jugar? Ninguna otra cosa que esa. Y lo extraordinario fue que Claudio no me contestó. Yo soy uno de los mejores centromedios que ha dado el país y vos no saliste de la cuadra de tu casa. No, me miró y me dijo, no te vi, dale. Es verdad que gracias a Mexus Tiberea te hiciste amigo de otro Rolón que no era Gabriel. No, yo ya era amigo. Es así, un día me llamó por teléfono Mex, que hacía un programa en la radio y tenía un cuestionario fijo. Y además, a cada entrevistado lo conectaban con un amigo.
Muy bien, yo lo escuchaba, daba la casualidad que yo escuchaba siempre. Y por ahí dice, bueno, ahora lo vamos a conectar con un amigo, con Armando Rolón. Armando Rolón, conocido periodista de tango, etcétera, etcétera, que yo conocía también. Pero naturalmente no era aquella persona que hacía el programa conmigo cada noche. Pensé, uy, se equivocaron el nombre de Rolón una vez más. Hola, Rolón, ¿qué tal? Y era efectivamente Armando Rolón. Cosa que Mex nunca supo. Y entonces le empezó a hacer preguntas íntimas a Armando Rolón, como si fuera el Rolón que me acompañaba siempre. Y decía, ¿cómo se llevan ustedes? Nos habíamos visto 3 veces en nuestra vida. Y Armando Rolón, que era un caballero, dijo, bueno, maravillosamente. ¿Y vos qué le reprocharías a Alejandro? Le reprocharía que después de todo no escribe tanto. Y yo tampoco me animé a desilusionarlo. El reportaje siguió así, preguntándole a Armando Rolón cosas de una cotidianidad que jamás habíamos tenido. Y así llegó al final. Que te hicieron amigos. Adiós Armando, adiós Alejandro, adiós Nexo Rivera. Nunca más nos vimos. De este periodo histórico, ¿qué es lo que más destacás, digamos? Yo diría que hay 2 o 3 patas que son fundamentales. La primera es la que menos se ve, pero es la que solidifica el asunto, que es la decisión de una economía basada en la producción de bienes. La segunda cosa tiene que ver con la justicia. Es un gran coraje para encarar temas relacionados con la justicia y relacionados con nuestra historia, que antes no habían podido ser encarados con profundidad. Y la tercera pata es de indicios relacionados con la vida cotidiana. Y entonces estamos hablando de la actitud del gobierno hacia el matrimonio homosexual, toda esa cuestión de derechos humanos que diría que no parecen medida por medida tan importantes y tan decisivas, pero que sin embargo producen una picazón tal. Yo creo que nadie cuestionó tanto la política económica como, por ejemplo, se cuestionó el matrimonio homosexual. Y vos decís, bueno, en la vida de un país tiene mucha más importancia una política económica que una cuestión que afecta a una porción relativamente minoritaria. Y sin embargo, eso toca algunos resortes que hacen que algunas personas no puedan sino saltar y demostrar quiénes son. Es un momento intensamente político y que resulta muy interesante porque veníamos de décadas de no política. Yo creo que las aguas empiezan a dividirse de un modo interesantísimo. Ya no es que nos cae mal a alguien, o ya no es que alguien usa carteras demasiado caras, sino que alguien ha hecho que el Estado protagonice el asunto y ha resuelto engrandecer el mercado interno y ha resuelto formar alianzas con América Latina y ha resuelto una política fortísima de derechos humanos y de justicia. Y bueno, entonces las opiniones que nos van a separar ahora van a ser políticas y no de mera simpatía, opiniones mediáticas, qué feos trajes usa, qué apocado que es. Eso ya no. Ni siquiera qué Ferraris usa. Porque quizá quienes criticaban a Carlos Menem por sus frivolidades olvidaban criticarlo por la cuestión principal. Por su política económica. Exactamente. Quizás. De manera que si algo bueno tiene este tiempo es que la política está en el centro del asunto y además que lo está con una intensidad tal que casi diría no hay más remedio que dejar que las máscaras caigan. Bueno, muy interesante, ¿no? Parece interesante la anécdota y muy interesante la reflexión final del Negro Dolina sobre este momento político. ¿Vos lo sentís así, Sandra, también? Tal como lo Sí, explica... con esa intensidad política, que hay una intensidad política que hoy obliga, digamos, de alguna manera a esas tomas de posiciones y a tocar esas diferencias. Absolutamente, porque además me parece que porque se ha dicho mucho, ¿no? Lo de la puesta en valor de la política, pero me parece además que cuando hoy hablamos de política nos estamos refiriendo a algo que es completamente distinto
a lo que se quería decir cuando hace 10 años se hablaba de política y prácticamente era una mala palabra, ¿no? Y así fue usada en esa colonización del lenguaje, así fue usada la palabra política durante más de 10 años con dirigentes políticos que se correspondían perfectamente con esa acepción asquerosa de la política. Me parece que lo que está pasando ahora es que la política se recolocó básicamente en la calle, como decía el Chino, y que hay como una correspondencia necesaria entre lo que sucede en la calle y lo que deciden los dirigentes. Eso es otra cosa. ¿Chino? Vos hoy hablabas de lo que... No, creo que vos comentabas de Morales Solá, hablando de los candidatos y los tercios de... La política hasta hace unos años era eso, candidaturas, encuestas, alianzas, acuerdos. Y hoy la política es otra cosa. Los candidatos y las elecciones y las encuestas son consecuencia de otra cosa. La política hoy está discutiendo, que es lo que le molesta a los grupos económicos, cómo se va a distribuir la riqueza, y para eso se requiere poder. Por eso yo siempre insisto con este concepto. Hoy se está disputando poder. Si nosotros logramos construir un poder popular en el marco de la democracia, en el marco institucional, suficiente como para poder profundizar la distribución de la riqueza, vamos a tener una patria justa. No es poco lo que está en juego. Por eso es un momento histórico y, como bien dice Dolina, es un momento diferente. Estamos en un momento crucial de la historia argentina. Muy bien, vamos a pasar a otra sección, en este caso 678 Summer, porque es la sección estival que tenemos en 678. Le responde, en este caso, Ricardo Darín, varias preguntas a un periodista del diario Perfil que claramente estaba con una intención. Lo vemos. 678 Summer. El diario opositor Perfil intentó acorralar a un brillante Ricardo Darín. En función de un comercial que realizó el actor para Greenpeace, el diario opositor Perfil, en busca de declaraciones contra el gobierno, intentó acorralar al actor. Veamos aquí un extracto de la brillante esgrima verbal con la que se defendió Darín. Perfil, entrevista a Ricardo Darín. Darín: este spot no responde a ninguna campaña política. No estoy detrás de ningún candidato de nadie. Sí va dirigida al gobierno, que es el que toma decisiones y nos abarca a todos. ¿Por qué no hablarle al gobierno? ¿Es una palabra prohibida? Periodista: ¿pensás que a este gobierno le falta discutir un poco más las ideas? Siempre se puede discutir más. Estamos estigmatizados, todo es blanco o negro. Las cosas no son así. Yo conozco gente responsable, sensible e inteligente que está en este gobierno. ¿Quiénes son esas personas? No me gusta dar nombres, no quiero dejar a nadie afuera y me puedo olvidar. Yo simplemente lo sé porque lo sé. Confía en lo que te digo, estuve con ellos. ¿Qué te parece la posición a favor de varios de tus colegas que han mostrado últimamente? Los que creen que tienen que tener una posición primero me produce una gran admiración. Porque el coraje, la valentía y el arrojo de decir estoy de acuerdo con esto, me parece que es envidiable. Varios han tomado posiciones muy radicalizadas y hasta han dejado de sentarse en almuerzos televisivos. Me parece bien, que cada uno haga lo que quiera y discrepe si lo quiere hacer. Tenemos que desprendernos del temor de la posibilidad de las represalias. ¿Qué cosas son las que te gustan de este gobierno? Me parece extraordinario todo lo referido a los derechos humanos. Hay una vuelta al colegio provocada por actitudes efectivas que salieron del gobierno. ¿Y qué cosas críticas? No sé, estoy harto de la gente que menciona las cosas que no funcionan. No sé si es el momento para que yo me ponga a criticar ahora al gobierno. Tal vez nos llevaría una hora. Hablaste de personas sensibles en este gobierno. ¿Cristina es una de ellas? Yo creo que sí. Es sensible y preparada. En sus manos posiblemente esté lo que va a ser el futuro de nuestro país. Pero no creo que un gobierno sea una sola persona. Es una tendencia argentina pensar que una sola persona es la que nos va a salvar o nos va a hundir. En realidad, eso es un infantilismo. Bueno, muy bien, simpático, interesante lo que dice Ricardo Darín. Una gran diferencia con Todesca, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es ¿a qué cosas le criticás al gobierno que Darín zafa porque dice nos llevaría una hora? Si contestaba era el título. Sí, claro, exactamente. Cantado. Ese diario, a mí me han hecho reportajes
y también en la parte online, en la parte... encima de lo malo que es y de lo tendencioso hacia el odio, es muy poco deportivo. A mí me hicieron una nota, me llamó un muchacho que es un trabajador y le dije, bueno, ¿sabes qué pasa? Que me haces la nota ahí en perfil, después ponen los comentarios y me asesinan, y después le llegan a mis hijas en los emails, no tengo ganas. No, te prometo que si vos querés, no ponemos los comentarios. Entonces me hicieron la nota y no solo que pusieron los comentarios, sino que en el título decía, pidió expresamente que no se pongan comentarios de los lectores y bueno... Te entregaron salvajemente. me entregaron, así que bueno. Lo que dijo, es interesante lo que decís, Sandra, porque siempre ante la pregunta, si a alguno de nosotros nos preguntara a alguien, pero ustedes tienen cosas que criticar al gobierno también. Por supuesto que tenemos cosas que criticar al gobierno. El título de la nota, aunque vos, es ese. Varone tiene cosas que criticar al gobierno. Y la mayoría leemos el título, no nos tomamos el trabajo de leer todo. Es decir, hay una argucia del periodismo, un entrenamiento feroz a la traición. No del periodismo, de perfil, Orlando. Estamos hablando de perfil. A ver, Chino. No, seguro que el editor le dijo en la otra esquina, ¿no? Sí. Vamos a un corte, ya volvemos, dale. Puedo ver que se avecina otro destino, sin sentirme un adivino y sin esfera de cristal. Escuchando a Ignacio, que tengo aquí el disco nuevo, Ignacio. A ver si lo... Ahí está. Yo nunca me metí en política, se llama el disco, es lo que estamos escuchando, parte del disco, ¿no? Así es, esta es la canción Puedo Ver. Y bueno, lo vengo presentando ahora en un montón de lugares. Mañana en la Lucila del Mar, pueblo más lindo de todo el corredor atlántico. Qué bonito que sea, es muy lindo, muy bonito. Y pasado en San Clemente, que también es muy lindo. Y el jueves en el complejo de Chapalmalal, ese lugar que soñó Evita y que está en pleno funcionamiento otra vez. Y todos los domingos en los bosques de Seiza, con una propuesta muy linda de toda la jornada. Así que, bueno, mil gracias. Muchísimas gracias entonces por haber participado también del programa, gracias, Ignacio. Gracias a ustedes y felicitaciones por apuntalarnos tanto a todos. No, por favor, ha sido un placer. Tenemos un aviso también, Nora, allí. Tenemos un aviso y me van a ayudar. Sí, te vamos a ayudar todo lo que podamos, todo lo que podamos. ¿No? Bueno, el Ballet Nacional Folclórico va a representar la obra Juan Moreira entre el 17 y el 27 de febrero en el Teatro Nacional Cervantes, con entrada libre y gratuita. Así que vayan a ver que están aquí las amigas que nos vienen a visitar. Por las dudas. No hubo que ayudarla, no hubo que ayudarla. Al Chino no le preguntás al Chino. ¿Dónde toca mañana? ¿Dónde toca Chino mañana? Yo, ya que me da la oportunidad, quiero decirle que a ustedes y a toda la audiencia, que es muy importante, nos tienen que ayudar porque dentro de poco comenzamos a preparar un documental sobre Néstor, que va a ser muy piola, muy fuerte, muy importante, y bueno, nos van a tener que ayudar ustedes y la audiencia. Yo toco mañana en el 132 que va de Flores. Acá, sí. Estoy tocando entre las 8 y las 10 estoy tocando. Chino, muchísimas gracias por haber venido al programa, ha sido un placer. Nosotros nos volvemos a encontrar, ¿a dónde estoy? Allá. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 21 horas, como es habitual, con 678. Chao.